Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues hablar acerca de la Primera Guerra Mundial. Concretamente lo haremos acerca de un personaje, lo haremos con Eduardo Camaño y hablaremos acerca de Manfred von Richthofen, el conocido Barón Rojo. Hoy lo haremos con Eduardo Camaño, a quien también hemos entrevistado acerca de, pues Edgar Allan Poe, que además ha sido el primer programa del 2024, que lo publicamos en enero, y que, pues hoy volvemos a hablar acerca de estos personajes que son tan interesantes y que a veces incluso son enigmáticos, ¿no? Edgar Allan Poe por unas cosas y Manfred von Richthofen por otras, ¿no? La verdad es que, pues estoy encantado de volverte a tener aquí, Eduardo. Hola Javier, ¿qué tal? Pues muchas gracias otra vez por la invitación. La verdad es que ya hablamos en su momento de hacer este programa y tenía ganas, entre otras cosas, porque al final de la Primera Guerra Mundial hemos hablado bastante poco. Y uno de los temas más apasionantes, que por cierto sí hemos tratado, ha sido acerca del papel de la aviación, pues en este siglo XX. Concretamente, la Primera Guerra Mundial, digamos que es como ese momento en el que la aviación despega, donde sí que se consigue que la aviación tenga un papel primordial, que la Segunda Guerra Mundial pues será abrumador, ¿no? Y lo hacemos de la mano de aviadores o de ases de la aviación, como por ejemplo este Barón Rojo. Lo primero me gustaría preguntarte, pues cómo llegas, cómo llegas a este personaje, porque tú has escrito biografías sobre Conan Doyle, también has hablado de Edgar Allan Poe, como bien sabemos en el podcast, pero claro, pasas de esto a un militar. Bueno, pues Digamos, la historia es muy buena. Te agradezco que me lo hayas preguntado porque la historia de este libro es bastante buena. A mí siempre me ha gustado la historia militar, siempre, especialmente la del siglo XX. Aunque me gusta algo de guerras napoleónicas, algo de guerras antiguas, pero lo que son los conflictos bélicos del siglo XX a mí me atraen bastante, ¿no? Y yo siempre he sido un friki de la Segunda Guerra Mundial. Creo que todos. La Segunda Guerra Mundial es una guerra muy conocida, muy famosa y muy mediática, porque están los nazis, que es el villano máster, ¿no? Por defecto del siglo XX. Está la llegada de Rusia como nación, como gran nación bélica también. Luego estuvo pues la bomba atómica en Japón. Es decir, la Segunda Guerra Mundial contiene una serie de elementos que hace apetecible conocerla mejor, ¿no? Y eso se traduce en la cantidad de películas, de series y de libros que hay de la Segunda Guerra Mundial. No hay tantas cosas de la primera. Ahora parece que sí. Ahora desde hace unos cuantos años parece ser que tanto la industria del cine como la literatura, los cómics y tal, están mirando un poco más a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, Javier, es una guerra fundamental en el siglo XX, porque fue la Primera Guerra Mundial la que ha delimitado todas las fronteras que hoy tenemos problemas, como por ejemplo Siria, Pakistán y India, Israel y Palestina, aunque bueno, Israel tiene algo más que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial ha sido una guerra que ha delimitado fronteras que hoy son muy conflictivas. Y la Primera Guerra Mundial terminó con 4 imperios, que eso es algo sin antecedentes. Había 4 imperios que han desaparecido. El turco otomano, el imperio alemán, el imperio ruso y hay otro que ahora no me acuerdo porque sí, ya el hace 10 Imperio años que... Austrohúngaro. Austrohúngaro, correcto. Es decir, que ha sido una guerra que ha puesto el mundo patas arriba. Yo te comento la historia de este libro que es muy interesante. Entonces, era lo que te comentaba. Yo a mí la Segunda Guerra Mundial soy un friki total, me encanta, es una historia que implica muchos países, muchos personajes y a ver, si lo cuentas a una persona que no es de este planeta, dirá que es una historia de ficción, pero es una historia real, ¿no? Muchas veces la realidad supera la ficción. Bien, pues un día estaba pensando en dar un poco más de atención a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un día estaba mirando los libros que tenía en casa, que tengo en casa, y decía, jo, es que yo de Primera Guerra Mundial sé muy poco. No es una guerra de la que yo conozca tan bien como la segunda y creo que esto ocurre con muchos, ¿no? Y empecé a
a estudiar la Primera Guerra Mundial, cómo ha empezado, por qué ha empezado, los conflictos, etcétera, hasta que un día llegué al Barón Rojo, que es un personaje súper conocido, pero que la gente tampoco conoce mucho. Si tú vas a la calle y preguntas a la gente quién es el Barón Rojo, bueno, muchos te dirán que es la banda de rock, ¿no? Pero los que sí conocen algo de historia podrán decir que fue un piloto alemán que pilotó un avión rojo. Sabe muy poco de eso, ¿no? Y estudiando sobre la historia de la Primera Guerra Mundial dije, bueno, pues mira, este Barón Rojo me parece un personaje súper interesante. Mirando en internet, en blogs, en páginas dedicadas a este piloto, pues me llamó mucho la atención la forma como esta persona se ha desarrollado en el campo de la aviación. Hasta que llegó un momento que yo dije, pues me voy a comprar una biografía en serio, una biografía completa para conocer a fondo este personaje. Y resulta que no había ninguna. Hablo del año 2010. Estamos en el año 2010, ¿no? Retrocediendo 14 años. Y yo, pero qué extraño. Extraño que no hay nada del Barón Rojo en castellano. De verdad. No había nada. Y yo mirando en Amazon Inglaterra, Amazon Francia, Amazon Estados Unidos, pues sí que había un montón de biografías del Barón Rojo, pero en otros idiomas. Bueno, pues como yo ya tenía un antecedente de biografías, de libros que había escrito, pues entonces yo asumí el desafío. Dije, bueno, pues mira, si no hay ninguna biografía, la haré yo. No sé si la voy a hacer bien o mal, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Entonces me tomé como un desafío. Vamos a sacar una biografía del Barón Rojo en castellano porque se lo merece. Es un personaje muy interesante. Y bueno, a partir de ahí empezó todo un proceso que tardó 5 años. Es un personaje muy complejo, de una guerra muy compleja, de un cambio de mundo muy complejo, porque la aviación, la primera vez que los aviones han participado de un conflicto de gran categoría ha sido la Primera Guerra Mundial. Entonces es un libro que a mí me costó hacerlo, pero si te digo la verdad, puede que también haya sido el libro del que más he disfrutado, porque estudiando la vida del Barón Rojo, entonces sí he aprendido de verdad lo que era la Primera Guerra Mundial, que era un conflicto que yo no sabía nada. Entonces, esta obra ha surgido por la ausencia de la misma, es que no había nada. Y hablamos ahora, estamos en el año 2024. Esta obra salió el 2014 pensando también en que coincidiera la publicación con el centenario de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues han pasado 10 años y si vuelves a Amazon España y buscas una biografía del Barón Rojo, solo existe la mía, no hay otras. Lo que es una pena, es decir, yo quisiera ver otras biografías en castellano, a ver qué cuentan otros autores, cosas que yo no he contado o qué enfoque pueden dar a este personaje que yo no lo he dado, pero seguimos solo con la mía. Entonces, de ahí vino el surgimiento de esta obra. Como no había ninguna, pues me pareció un personaje muy interesante para explotar. No, no, desde luego. Y además el hecho de que no haya habido, o sea, que no haya más biografías sobre este personaje, que, oye, pues que desde luego, digamos que, aunque es cierto que no revoluciona en la aviación, pero sí que es uno de los nombres que pone en boca de todos, ¿no? Durante esos años de la Primera Guerra Mundial, el cambio, ¿no? De esos regimientos de caballería que eran en su momento muy potentes al paso revolucionario prácticamente. Bueno, en términos, el término de revolucionario haría, digamos, referencia, pues eso, a ese cambio radical, sin vuelta atrás, desde luego, de lo que es la guerra, ¿no? Porque está bastante claro. Además, de hecho, justo coincide con esas antiguas guerras, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, donde también el estamento militar era diferente, ¿no? Todo la estructura del ejército también cambia respecto a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el término revolucionario es un término muy bien elegido, porque realmente la revolución industrial que se desarrolló al final del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra y luego también en Europa, en Francia, Alemania más bien, esta revolución industrial se ha trasladado al campo de guerra, porque todo lo que se ha creado a partir del surgimiento, bueno, del uso del carbón
en las fábricas, del uso masivo de metales, de hierro, toda esta revolución industrial que ha cambiado el mundo a finales del siglo XIX se ha trasladado al campo de batalla, donde empezó a surgir pues, ametralladoras que no las había, cañones de largo alcance que no los había, incluso los tanques que han aparecido en la Primera Guerra Mundial de forma un poco así rudimentaria, pero han aparecido. Por tanto, la guerra clásica que conocíamos antes, que implicaba infantería, caballería, artillería, pues la Primera Guerra Mundial ha dado un vuelco tremendo y la caballería ha quedado completamente anulada en una guerra donde sonaba cañones de largo alcance y ametralladoras. Los caballos allí no podían hacer nada. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar en un campo de guerra? De hecho, la Primera Guerra Mundial fue una guerra en la que poco se avanzó en términos de territorio. Los bandos enfrentados, ¿no? Alemania con franceses más ingleses, no eran capaces de avanzar. Las fronteras estaban estancadas porque ¿cómo vas a avanzar? Si el otro lado tenía ametralladores superpotentes y cañones y todo un artilugio, una gama de escopetas y rifles que antes no había, ¿no? Los caballos no eran capaces de avanzar. Y el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, cuando entró en la guerra era de la caballería. Y él ha tomado la decisión de pedir traslado a la Fuerza Aérea Alemana, que era una Fuerza Aérea nueva, porque él se ha dado cuenta que como caballero que no iba a hacer nada en esta guerra, que iba a estar allí en la retaguardia esperando órdenes casi de mensajero, porque no era posible avanzar. Claro, porque al final, bueno, Manfred von Richthofen pertenecía, digamos, a un estamento militar ligado a la caballería. O sea, quiero decir, mi primera pregunta un poco era acerca de lo que venía siendo su procedencia familiar, ¿no? O sea, ¿qué procedía? ¿De una familia noble, o de prusiana, o con una larga tradición militar? ¿Cómo es que se mete al ejército este personaje? Sí, correcto. Manfred von Richthofen es prusiano, ¿no? La ciudad donde él ha nacido hoy pertenece a Polonia, porque Prusia, con todas estas guerras, Alemania pues perdió muchísimo territorio. Y Prusia era en esta época, a comienzos del siglo XX, Alemania era un imperio pequeño. Mucha gente le hace gracia el tema de imperio, porque el imperio alemán no se compara con el imperio británico, por ejemplo. Pero sí que era un pequeño imperio porque tenía alguna colonia en África, pero en realidad Alemania estaba dividida en 4 reinos, ¿no? Y uno de ellos era Prusia. Y Prusia era el principal porque toda la historia de la Alemania moderna comenzó en Prusia. Y es una ironía saber que al día de hoy la origen de Alemania hoy está en Polonia, ya no está en Alemania, ¿no? Pero eso, que este hombre nació en Breslavia, que pertenecía al Imperio Alemán, era Prusia, y era de una familia de terratenientes. No era gente con mucho dinero, ni mucho menos, no eran empresarios, pero era gente que sí que tenía pues un historial castrense muy importante. Y se le llama Barón Rojo porque sus antepasados eran nobles, ¿no? Algún bisabuelo, tatarabuelo suyo, que ahora no me recuerdo, pues ha ganado el título de barón por alguna participación, alguna contienda prusiana del siglo XVIII, y este título pues se hereda, se va traspasando, ¿no? a los familiares. Entonces, el Barón Rojo es porque era de hecho un barón, tenía el título, ¿no? Y su padre era militar, era capitán de una guarnición en Prusia. Entonces, el tema del mundo castrense siempre estuvo muy presente en la familia Richthofen, porque sus antepasados todos estuvieron implicados, si no en guerras, pero siempre estuvieron implicados pues, en la vida castrense. Y la entrada de Manfred von Richthofen en la Primera Guerra Mundial era una entrada orgánica, una entrada natural, porque fue una guerra pues, muy importante que Alemania pues, se vio implicada, y los jóvenes pues, en aquella época pues, se alistaban como voluntarios. Aunque Richthofen no tuviera todo este historial militar en su familia, hubiese entrado igual.
Sí, o sea, cuando al final, digamos, dentro de esas familias que provienen de militares, ¿no? Siempre suele haber unas largas tradiciones, sobre todo en estas épocas, porque al final, digamos que es como que se vincula el padre intenta que el hijo siga sus propios pasos, ¿no? También es interesante, no solo es en cuestiones castrenses, pero se ve de manera muy acusada ahí. Me gustaría, digamos, preguntarte acerca, digamos, de qué papel desempeñó Manfred, el Barón Rojo, dentro de la Primera Guerra Mundial. O sea, es decir, cómo llega a la aviación y sobre todo, pues eso, qué misiones desempeña en los frentes. Vale, a ver, eso es muy interesante porque Richthofen, como buen hijo de una familia noble alemana, pues como todos los nobles le gustaba la caza. Entonces fue un niño que aprendió a cazar ya desde muy pequeño. Su padre le llevaba a los bosques a cazar animales grandes, ¿no? Entonces este tema de la caza siempre le llamó la atención. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos jóvenes como él pues no veían la guerra como una masacre, porque claro, la Primera Guerra Mundial estalló en el verano de 2014, que de hecho ha sido un verano cojonudo, porque dicen que fue uno de los años que más días de sol hubo en Europa, la gente estaba en las playas, los europeos del 14 disfrutaron muchísimo de este verano. Por tanto, les resultó extraño que estallara una guerra justo en una época en la que todo parecía que estaba bien. De hecho, la Belle Époque francesa aún estaba en vigor. Lo que acabó con la Belle Époque fue la Primera Guerra Mundial. Pero antes de este estallido, los franceses vivían de puta madre, ¿no? Cuando salió la guerra, había un consenso general de que sería un conflicto que se resolvería en pocos meses. Algún rifirrafe, algún roce que hubo entre imperios ha estallado. El Kaiser alemán Guillermo II era primo hermano del rey de Inglaterra, Jorge V, y a su vez también era primo hermano de Nicolau II de Rusia. Por tanto, los tres grandes imperios que estaban implicados en esta guerra eran primos hermanos, todos nietos de la reina Victoria. Por tanto, era más o menos comprensible que entre primos se hablaría y se llegaría a algún punto en común, pero todo lo contrario. Una guerra que debería tardar 6 meses, pues tardó 4 años y fue una masacre. Es que se murió muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estalló la guerra, los jóvenes de los países pensaban que aquello iba a ser una aventura. Y entonces, para Manfred von Richthofen, en su cabeza dijo, mira, pues me entraré en la guerra porque, bueno, ya tengo esto inculcado en mi seno familiar, pero creo que es una oportunidad muy buena, pues mira, para volver con historias, con anécdotas y sobre todo con medallas, que era lo que quería esta gente, con medallas y con algún rango militar, porque él fue como alférez y podría volver como mayor o como capitán o como incluso general, depende mucho de cómo transcurrieran los hechos, pero la primera idea de Manfred en esta guerra fue una aventura de la que podría volver con un montón de medallas en el cuerpo. Claro, desde luego es una oportunidad para obtener esos galones y conseguir, digamos, pues un cierto reconocimiento, ya que además pues será positivo en términos familiares, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esta tradición, pues digamos que digamos no le venía mal, ¿no? Bueno, la verdad es que desde un punto de vista, o sea, ¿cómo se convierte Manfred en un as de la aviación? Porque quiero decir, tuvo que tener unas actuaciones absolutamente deslumbrantes para que el ejército alemán lo considerara un as. De hecho, bueno, para quien no conozca un poco el tema, un as, digamos que los ases de la aviación son pilotos que tienen gran experiencia y sobre todo que los datos de tanto de enemigos abatidos como digamos su efectividad en las misiones digamos mantienen una especie de podio dentro de los mejores pilotos en un conflicto bélico. Correcto, el as es un término que ha sido adoptado por todas las naciones y el as es una persona que consigue abatir un número mínimo de enemigos, ¿no? Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, este número era muy pequeño. Creo que en Alemania con 8 aviones abatidos ya te convertías en un as, porque era difícil abatir un avión. Habían pocos en el aire, habían pocos,
no había forma de derribarlos porque los primeros aviones no tenían capacidad de llevar una ametralladora, entonces casi que derribabas con pistolazos. Entonces, antes se establecía que entre 6 y 8 aviones ya eres un as. Cuando terminó la guerra, este número ya subió a 40 o a 25, ahora no me recuerdo, pero subió un montón. El eslabón subió mucho porque, claro, luego la guerra se volvió una salvajada. Lo que antes eran 4 o 5 aviones en el cielo, al final de la guerra ya habían 400 en el cielo, era una melee, como se llama, ¿no? Una confusión de aviones en el cielo. Richthofen entró en la guerra como en la caballería, porque la caballería es una arma noble. Un rey no entra en una guerra disparando cañones, ni mucho menos como soldado de trinchera. El rey entra a caballo. Entonces, los familiares, los integrantes de familias nobles ingresaban en la caballería porque era el arma más noble de las 3 que había, ¿no? Lo que pasó con Richthofen, simplemente y sin darle muchas vueltas, es que se aburrió. Aburrió de estar en una guerra en la que la caballería estaba completamente anulada. Él pasaba días y días y días en la retaguardia pasando mensajes a caballo de un frente a otro. Entonces, en esta época los aviones empezaron a tener algo de destaque, era un arma nuevo, era una máquina fantástica, porque en aquella época no era común ver aviones en el cielo. Entonces Richthofen pidió su traslado a una escuela de aviación porque creía que allí podría ser más útil. Y además, volviendo al tema de la caza que te había comentado antes, Richthofen miraba al cielo y viendo un avión persiguiendo a otro, pues lo comparaba con una caza, que era lo que a él le gustaba. Entonces él tomaba eso como una cacería, era más divertido, era una aventura, era algo que le imponía unos desafíos que en tierra pues no sería capaz de llevar a cabo. Entonces lo que le motivó a trasladarse a la Fuerza Aérea Alemana, pues eso fue, una vez más, el ánimo de aventura. Claro, desde luego, hombre, en cualquier caso, de todos modos, también pasar mensajes de un frente a otro era más muy peligroso. O sea, teniendo en cuenta quizá bueno, pues que no había tantos aviones en el cielo, quizá era mejor destino incluso para la preservación de su propia vida. Era mejor destino que estar en la propia caballería, la verdad. Pero 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 no te dan medallas por ello y no te sube el galardón, ¿sabes? sí, sí, está claro. Nadie se convierte en un capitán enviando mensajes y, ¿sabes? La mentalidad era otra. Yo quiero volver a casa como un héroe cargado de medallas y con galardones, ¿sabes? Está claro y además es un tema interesante porque, bueno, pues esto además aparece reflejado en muchísimos, en muchísimos sitios con, por ejemplo, pues eso lo que hablamos, en películas, con el típico soldado que va de frente a frente llevando mensajes en los que se le va la vida a un ejército entero, ¿no? La verdad que en cualquier caso, bueno, pues era cambiar un caballo por quizá algo más moderno, pero que desde luego también era poco seguro en términos digamos, mecánicos, ¿no? Porque los aviones que sobrevolaban por aquella época, los más conocidos eran los Fokker, pero que desde luego es en una época, digamos, en la que el avión como medio de transporte está despegando, y que nunca mejor dicho, y que desde luego pues tenía menos fiabilidad. Digamos que qué aviones utilizaba y sobre todo, pues eso, qué problemas obtuvo en el campo de batalla con estos. A ver, los aviones por seguridad, yo diría que seguros eran. Los aviones estaban, lo que era la aerodinámica del avión ya estaba muy controlada. El avión apareció en 1903, cuando los hermanos Wright volaron con su Flight One en Ohio, ¿no? Desde entonces, pues hubo un desarrollo bastante rápido de estas aeronaves. Entonces, el avión de 1914 ya era seguro en el sentido de que se le controlaba muy bien la aerodinámica. El problema del avión en esta época era su utilidad, porque los mandos militares veían el avión con cierto escepticismo, porque no terminaban de encajarlo dentro de una contienda, sobre todo porque el avión no tenía poder de fuego, ¿no?
los aviones fueron muy útiles a principio como medios de observación, porque la observación aérea antes se hacía mediante globos. Lo que pasa es que el globo subía en la retaguardia de los frentes, de las líneas, y el globo no avanzaba hacia adelante, se quedaba atrás, y el observador pues intentaba localizar dónde estaban las tropas del otro lado, ¿no? El avión tuvo la ventaja de poder avanzar, sobrevolar el otro frente y regresar al suyo con más información, con información más fiable, porque era capaz de sobrevolar el campo enemigo. Esto era impensable. Entonces el avión en un primer momento tuvo una labor de observación bastante importante. ¿Qué ocurre? Que no le hacía gracia a un bando ver a un avión enemigo sobrevolando su terreno. Entonces, claro, también ellos mandaban sus aviones a ver si uno conseguía derribar el otro. Lo que pasa es que no tenían medios, porque una ametralladora pesaba mucho, ¿no? Los aviones no tenían capacidad de tanto peso. Entonces, empezó una carrera aérea para intentar desarrollar aviones que fueran capaces de acomodar una ametralladora que pudiera pues, derribar un avión enemigo, ¿no? Y ahí tuvimos otro problema, porque ¿dónde ubicas esta ametralladora? No la puedes ubicar en el morro del avión porque las balas podían golpear las hélices y el avión se caía solo. Entonces, en un principio, las ametralladoras eran laterales, lo que suponía otro problema, porque el piloto tenía que pilotar y a la vez disparar, pero tenía que pilotar hacia adelante y disparar de lateral. ¿Cómo hacía? Entonces, durante el primer y segundo año de la contienda, los ingenieros de todos los frentes estaban intentando buscar un avión que fuera pues, útil en ese sentido, que pudiera capacitar al piloto de poder pilotar él solo y disparar hacia adelante, que era lo ideal. Entonces hubo muchas combinaciones, había aviones biplaza en los que tú tenías un piloto que se dedicaba solo a pilotar y un compañero detrás que se dedicaba solo a disparar, pero había problemas de comunicaciones. Como te comentaba, que vuelas hacia adelante y dispares en la lateral, pues había problemas. Y si quieres te voy comentando un poquito cómo llegaron a la solución de eso. Si no, no sé si quieres preguntarme algo más. O Sí, si ya... sobre cuestiones técnicas de los aviones, la verdad que además este tema, lo guay, ¿no? De esto es que nos da para hablar pues un poco acerca de los inicios de esta aviación. Porque de hecho, bueno, los aviones en principio comerciales llegan un poquito más tarde. Bastante Entonces, más, sí. bueno, de hecho, es más, mira, estamos en España, Iberia se funda en 1927. Ojo, Iberia, había otras compañías aéreas ya en ese momento operando, pero que te quiero decir bueno, que llegará una década más tarde de casi de la finalización del conflicto en la propia aviación civil, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde luego, si nos puedes comentar un poco, digamos, cómo se solucionaron estos problemas, digamos, más técnicos, porque, oye, pues es interesante y además encima, pues eso, complementa muy bien este programa, porque es un personaje, desde luego, bastante novedoso también en términos técnicos, ¿no? Porque el Barón Rojo se atrevió a meterse, bueno, que yo me imagino que por aquel momento, meterse en uno de estos aviones, por mucho que, digamos, fueran relativamente seguros, eran peligrosos en manos equivocadas, ¿no? Y sin adiestramiento. A ver, yo te comento un dato súper interesante. Los pilotos que se subían a estas máquinas, la gran mayoría, la abrumadora mayoría, duraba un mes, 4 semanas. Era peligroso. El avión en sí, como aparato, no era peligroso. Lo que era peligroso era usarlo en un campo de batalla, porque, claro, los cañones iban todos hacia ti, ¿no? Entonces, el tiempo de vida de un piloto era muy corto. Volviendo al tema del desarrollo de los aviones, y no me voy a prolongar mucho, iré bastante al grano. Entonces, como te comentaba, empezaron a probar combinaciones, que son biplazas, que no lo son, que instalamos la ametralladora en la lateral. A ver, estaba muy claro desde el principio que el avión tenía que tener la ametralladora apuntada hacia adelante, encima del morro. El problema era la sincronía de los disparos con el giro de las palas de la hélice. Esto era el gran quebradero de cabeza, ¿no? Entonces, los países estaban intentando buscar este sistema.
Hay una anécdota que es muy interesante y poca gente conoce. Roland Garros, que se le conoce por el torneo de tenis de Francia, Roland Garros no tiene nada que ver con el tenis, no fue un tenista. Roland Garros fue un as de la aviación francesa de la Primera Guerra Mundial, es un héroe nacional y por eso le han dado el nombre a este torneo. Roland Garros se inventó un sistema, él pensó lo siguiente: voy a blindar las hélices con placas de acero para que en el caso de que al disparar hacia adelante algún proyectil choque con la pala, que no me la rompa. Y era más o menos efectivo, porque Roland Garros consiguió derribar un montón de aviones, porque fue uno de los primeros que instaló efectivamente una ametralladora hacia adelante en el morro, y eso le daba un poder de fuego bastante importante, pero su sistema tenía una pega, porque cuando una bala golpeaba una hélice podría rebotar y volver hacia él. Era un sistema un poco suicida, ¿no? Entonces lo usó durante una etapa, pero eso, que tenía muchas pegas. La persona que finalmente ha conseguido desarrollar un sistema de sincronía fue un holandés, Anthony Fokker. De ahí vienen los aviones Fokker. Anthony Fokker desarrolló un sistema en el cual los disparos de la ametralladora estaban sincronizados con el giro de la hélice. Por tanto, todas las balas pasaban entre palas, nunca golpeaba la pala. Fue un sistema muy ingenioso y vino de la mano de esta persona, de este ingeniero holandés, Anthony Fokker. Y como estaba Holanda aliada a Alemania, pues esta tecnología los alemanes la sacaron primero. Y eso les dio muchísima ventaja en un primer momento. Luego, ya sabes, el enemigo derriba un avión, secuestra el avión, hace un proceso de ingeniería reversa, ya descubrieron cómo funcionaba el sistema y en poco tiempo pues todos los aviones de todas las naciones implicadas ya contaban con ese sistema. Y de ahí, pues mira, ya quedó establecido cómo debería ser el avión en esta etapa, y con esto ya empezaron a ser bastante más salvajes los combates aéreos, porque ahora estaban todos en igualdad de condiciones. De hecho, bueno, esto es algo que no solo sucede con los aviones, incluso en la propia Segunda Guerra Mundial podemos ver como la propia máquina Enigma, ¿no? Que al final acaba desbaratando los códigos alemanes, o por ejemplo las retransmisiones japonesas que son captadas por los por los británicos primeramente, y que incluso sabían que iba a suceder el ataque en Pearl Harbor, más o menos, con ciertas indicaciones. Y bueno, es interesante sobre todo porque, bueno, pues esta es también una guerra tecnológica de manera encubierta, ¿no? El conocer toda aquella tecnología que posee el enemigo para intentar neutralizarlo. Y bueno, pues por último me gustaría preguntarte, digamos que después de estas actuaciones y digamos de todas estas emisiones en el campo de batalla, ¿cómo acaba el Barón Rojo? Bien, pues el Barón Rojo, como te comentaba, lo trasladaron a una escuela de pilotos. Richthofen tuvo un gran maestro que se llama Oswald Bocke, que es muy famoso en Alemania. Es una persona que fue la primera persona que ha redactado un manual de pilotaje militar, que se llama la Dicta Bolken, que incluso la tengo traducida en el libro. Al final del libro hay un anexo donde aparecen sus directivas, y son directivas muy interesantes que incluso se usan hasta los días de hoy. Los pilotos de las fuerzas aéreas de la OTAN, de Estados Unidos, de Rusia, hasta hoy usan la Dicta Bolke en sus tácticas de guerra, para que veas lo revolucionario que ha sido este hombre. Y Manfred von Richthofen ha sido un alumno excepcional, tenía estas ganas de caza, de cazar, de medallas, era muy atrevido, muy osado, era como un jugador de fútbol, ¿sabes? Era un Cristiano Ronaldo de los cielos, es decir, hacía cosas que nadie era capaz de hacer, tenía una visión de campo que nadie tenía, adelantaba maniobras que la gente no imaginaba, y por eso triunfó. A mí me gusta esta comparativa de Richthofen con Cristiano Ronaldo, con Messi, porque son jugadores que tienen esas características, adelantan jugadas, tienen visión de juego que otros no la tienen, ¿sabes? Y tienen habilidades que pocos han conseguido desarrollar. Entonces Richthofen ha sido un crack, nunca mejor dicho, de los cielos. Y lo que te comentaba,
que el promedio de vida de un piloto era de 1 a 2 semanas, pues el Barón Rojo ha conseguido sobrevivir 3 años. Y por eso es tan conocido, porque claro, los pilotos pues derribaban a 3 o 4 enemigos, o a 8 enemigos, como mucho a 10, y luego se morían. Entonces un piloto, pues eso, se moría con 8 victorias, 4 victorias. Te puedo asegurar que el 70% de los pilotos se moría con 0 victorias, ¿vale? Entonces tú ves un panorama en el que el promedio de victorias es 8, 10, como mucho 15, pues Richthofen terminó la guerra con 80 victorias. Y eso es una barbaridad. 80 victorias. Y hay gente que las cuestiona un poco si era verdad que ha llegado tan lejos. Sí que es verdad por una razón. El sistema de cómputo de victorias alemán exigía testigos. Tú no puedes volver de un combate aéreo a tu base y decirle a tu oficial que has derribado un avión. Si tú no cuentas con testigo, esta victoria no era computada. Entonces, las 80 victorias de Manfred von Richthofen son documentadas, tienen testigos, ¿vale? E incluso los ingleses, que era el enemigo directo, aparte de los franceses, también tenían computadas estas victorias, en su caso esas derrotas, ¿no? Entonces, es un número que no se puede contestar. Al contrario, puede que Richthofen haya derribado más de 100 aviones, pero claro, como en algunos casos no disponía de pruebas materiales o de testigos, pues estas victorias no han sido contestadas. Y nadie nunca ha llegado a este número. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda ya es otra historia. El as alemán de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a derribar 370 aviones, pero era otra guerra, otros aviones, otras armas, otros misiles, ya era otra historia. Lo cual también tiene bastante mérito, porque 300 aviones es vamos, es una barbaridad en términos... No, total, sí. Vamos, en términos de producción, si empezamos a hablar de aquello, es increíble. Y luego, por otra parte, vamos, es que o sea, es una cosa que es la producción a lo mejor de un país durante un mes. O sea, te quiero decir. Bueno, entonces, tú me habías preguntado cómo terminó el Barón Rojo, ¿no? De Eso forma es. irónica, Richthofen se murió por no cumplir con una de las directrices de su maestro, ¿no? Una de las directrices de Oswald Bölke consistía en lo siguiente. Cuando vas a sobrevolar el territorio enemigo, tienes que tener claro cuál va a ser su vía de escape en el caso de que pase algún percance que no esperas, ¿no? Y esto fue donde falló Richthofen. Richthofen, el día 21 de abril de 1918, pocos meses antes del fin de la guerra, estaba implicado en una melee. La melee es el nombre que se da a una confusión que se instala en el cielo, ¿no? Tenemos a 90 aviones de diferentes colores y naciones luchando uno contra los otros y es un escenario bastante caótico, ¿no? Entonces, ahí estaba Richthofen buscando su victoria de número 81, cuando en una persecución contra un enemigo entró en territorio de una tropa australiana, no se dio cuenta porque estaba obsesionado por esa victoria, quería derribar el avión, ya no veía nada a su alrededor, cuando recibió un montón de disparos de tropas australianas y fíjate, solo un soldado logró alcanzar al avión. Él recibió un único disparo en el costado, fue el único. Le llovió cientos de miles de balas, pero solo una único proyectil ha golpeado no solo al avión como a su cuerpo, ¿no? Entonces, él aún tuvo tiempo de conciencia de bajar y aterrizar con seguridad. Lo que pasa es que aterrizó en territorio enemigo y cuando las tropas australianas fueron a capturarlo, ya estaba muerto. Entonces, así terminó su vida. Estaba buscando su victoria 81, no tuvo el cuidado de estudiar el territorio donde estaba, lo que para una persona con tanta experiencia y tantas victorias es algo absurdo, pero bueno, ya era un hombre que ya estaba muy quemado. No, dormía muy poco, les imponían una misión tras otra, entonces aquí ya encontramos a un piloto ya cansado, que ya no estaba centrado, que ya estaba muy quemado, que dormía mal.
ya había recibido un disparo en la cabeza un combate anterior, se estaba recuperando. Entonces, fue una suma de factores que culminaron con su muerte. Y bueno, después de la muerte del Barón Rojo, digamos que cómo queda en en el imaginario colectivo, porque, bueno, tenemos desde canciones de Sabaton hasta, pues, bueno, pues videojuegos, incluso, pues eso, incluso apariciones de, digamos, de este personaje en lo que es la pantalla, ¿no? El cine. ¿Cómo, digamos, queda en este imaginario colectivo? Yo creo que queda como un super piloto. Lo del rojo, que poca gente lo sabe, a ver, tú cuando estás en una guerra lo que intentas es que la gente no te vea. Para eso está el camuflaje, ¿no? Los barcos tienen este color gris para que se le confundan con el color del mar, del cielo. Y los tanques lo mismo. Pues lo natural es que tú que tú pintaras tu avión con algún color que disimulara un poco. Pues él hacía al revés. Él pintó su avión de rojo adrede para que lo vieran. Fíjate lo atrevido que era. Él decía, yo no quiero esconderme, todo lo contrario, quiero que me vean, ¿sabes? Y claro, tú como piloto novato estás en el cielo y de repente ves un triplano rojo, tú ya sabías quién estaba detrás de ti y eso seguro que acojonó a muchos pilotos, ¿sabes? Entonces, todo este atrevimiento, toda esta obsesión por victorias, eh, su propio palmarés, ¿no? De 80 victorias, todo eso, pues le forja una imagen de superpiloto, ¿sabes? Claro, y luego al final eso se acaba traduciendo en, pues eso, en películas, en series, en apariciones de este personaje en canciones. Y bueno, la verdad que creo que es una figura interesante, sobre todo para ver, pues eso, todos aquellos avances tan importantes desde un punto de vista tecnológico que a veces traen las guerras, ¿no? De hecho, ya en su momento hablamos de la aviación y bien, mencionamos brevemente a este Barón Rojo y me acuerdo pues eso, que la aviación al final digamos que había sido absolutamente impulsada por algo tan deleznable como es la guerra, ¿no? Y es bastante interesante. La verdad es que te agradezco un montón que hayas estado por aquí, Eduardo, porque creo que era importante hablar de esto. Además, está bien porque no solo hemos hablado del propio personaje, sino también de todo lo que, digamos, le engloba, ¿no? Estas cuestiones tecnológicas, la aviación, incluso el propio conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad que te lo agradezco, pues eso, encarecidamente. Nada, yo que te agradezco por poder rescatar este personaje que, lo dicho, es de un libro que lo he sacado en el año 2014, es un libro del cual tengo mucho orgullo porque me costó mucho tiempo y mucha gente me pregunta, el Barón Rojo solo fue Barón Rojo 3 años, este hombre se murió con 25 años y solo ha estado en activo 3 años. ¿Cómo se sacó un libro de 700 páginas de una persona que solo ha sido lo que ha sido durante 3 años? Porque ahí se cuentan muchas cosas, toda esta evolución de los aviones, todo este traslado de la guerra al cielo. Es una historia que hay películas muy buenas, pero deberían hacer más. Es un personaje increíble. Él por sí solo ya es increíble, pero todo lo que está a su alrededor, el mundo en el que vivió, la guerra en la que estaba, tiene muchas anécdotas y muchas cosas que son increíbles, la verdad. Pues sí, así es. Y bueno, pues en otra ocasión hablaremos de otras biografías. Donde, bueno, pues Eduardo seguro que nos cuenta otros personajes tan interesantes, pues como lo son Conan Doyle o mismamente a Alan Poe, ¿no? Hablando de esas biografías. Me gustaría además decir que vamos a tener el link para que podáis adquirir el libro de Eduardo y lo podéis hacer pues a través de nuestro, vamos, de la descripción de este podcast o de las descripciones pues eso, de YouTube, de Spotify, de Evox y de todas las plataformas en las que estamos. Dicho esto, pues nada, Eduardo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Pues nada, un saludo. Chao. Chao, chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like.
Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.